Pero me quedó allí algo sobre el tema de lo público y la igualdad de oportunidades. Hablábamos, veníamos conversando, intercambiando sobre las libertades individuales. Y eso puede llegar insisto, a encantarnos, algo que nos parece fantástico. Mi libertad es mía, yo hago lo que quiero dentro de mi libertad. Ahora, ¿dónde está esa libertad cuando no tenés igualdad de oportunidades para todos y todas? Cuando hay un concepto fundante de educación, o pretende serlo, de educación, donde en esta ley de urgente consideración, donde no se toma en cuenta, y ni siquiera, más bien se retira, se saca el concepto público. Porque hay que ver, escuchamos todo el tiempo escuela pública, al liceo público, educación media pública. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo público? ¿En qué, de alguna manera, nos afecta lo público? ¿Qué es para nosotros lo público? Y es lo de todos, y es lo para todos, y va de la mano de esa igualdad de oportunidades. Entonces, libertad, veníamos conversando con libertad responsable, libertad individual, cosa que nos encantan los términos, nos parecen fantásticos los términos o los conceptos. Vayamos a lo fino y a lo que significan. ¿Cómo podemos en una sociedad desigual, como son las sociedades capitalistas donde vivimos, hablar de una libertad y libertad responsable cuando no todas las condiciones, no todos los ciudadanos tenemos las mismas condiciones, que parten de igualdad de oportunidades? Entonces esto, dicho así, se vincula directamente con la educación y directamente con la luz cuando retira el concepto de lo público, retira el concepto de un sistema nacional de educación pública, garante del derecho a la educación, que sí lo teníamos en la ley anterior, con todas las dificultades que pudieran haber surgido y todas las posibilidades de mejorar que podríamos pensar en ese campo. Pero hoy lo público está en una igualdad de condiciones dentro de una coordinación donde actores privados logran exactamente las mismas, la misma condición. Cuando en el Uruguay el 85% de los estudiantes asisten a una educación pública. El Estado claramente se retira de su obligación de garante. Está claramente explicitado en la ley de urgente consideración. Se le quita rectoría, ¿no? Al Estado se le quita rectoría y se lo pone como si supuestamente el Estado fuera la expresión de algunos, es la expresión de todos, pero sobre todo garante de poder hacer que aquellos que están en condición de restricción, porque yo creo que es muy interesante lo que tú estás diciendo, ¿no? Atar tanto esto de la intemperie que decíamos anteriormente a toda esta descripción de estar en la restricción. ¿Cómo se puede estar en igualdad de oportunidades y posibilidades cuando alguien está en una restricción de vivienda, está en una restricción de condiciones de acceso a Internet o a la educación de distintos niveles? Bueno, si la Rectoría del Estado no logra garantizar ese acceso en la desigualdad para lograr igualdad, porque hay que reconocerla para poderla generar, estamos perdiendo la capacidad de la libertad, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy interesante provocar esta reflexión, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, no, no, pero a ver, se está habilitando libertad. Bueno, pero ¿qué es entonces habilitar libertad? ¿No? Posibilitar condiciones de equidad para que todos nos podamos desarrollar en igualdad, porque si no, estamos fortaleciendo la acumulación desigual, que bueno, termina en el concepto de la lucha de clases que decía también Gerardo. No, y Vamos a hacer una una cosa cosa, que me vamos a ir gustaría a... agregar Sí, para terminar este dale. concepto es en un mundo absolutamente desafiante, ¿no? En medio de un proceso de una revolución tecnológica donde se dice que los gurises de hoy, bueno, van a desarrollarse, van a trabajar en empleos que todavía no están creados. Si eso de alguna manera no se democratiza, si eso de alguna manera no se fortalece lo público para formar a nuestros gurises para el empleo de mañana, si se permite incluir lógicas de lo privado en lo público, bueno, justamente
se va a fortalecer. Los hijos, los niños, los gurises que vayan a los colegios privados, de repente se les prepara para el trabajo del futuro, y esa educación pública, de alguna manera debilitada, lo que va a hacer es preparar ciudadanos para trabajos de segunda, o incluso para quedar fuera del mercado laboral, y digo del mercado laboral como una dimensión del tema de la formación, ¿no? Pero pongo un ejemplo, nada más, hace 40 años yo iba a la UTU. Había, aunque les parezca mentira, no porque ustedes lo vivieron, mecánica, carpintería y corte y confección. ¿Qué se estaba haciendo ahí? No estoy haciendo un paralelismo, simplemente pongo un ejemplo por lo ridículo para ver qué es lo que quiero decirle. Se estaba preparando a decenas de miles de adolescentes para el fracaso, porque mecánico iba a ser uno de cada 100, carpintero iba a ser uno, la mujer prácticamente se las estigmatizaba y se la ponía en un rol. Estaba de alguna manera formando a los jóvenes en lo privado. En la UTU ibas al muere. Eso cambió radicalmente en todos estos años. Pero ahora nos están planteando retroceder, y tal vez sin llegar a ese extremo, comparando con todo lo que se viene a futuro en lo que tiene que ver con la robótica, la ciencia, bueno, todo lo que... La inteligencia artificial, lo que está provocando. Exacto. Si a nosotros no preparamos en la educación pública para ese mundo, van a haber ciudadanos de segunda, de primera y de segunda. Gerardo, traes algo que es importante, capaz que podamos seguir en estos minutos que nos queda. Vamos a cortar para retomar. Creo que traes algo que me parece importante verlo, ¿no? Y entonces es esta cuestión de posibilitar, ¿no? Desde la Rectoría del Estado, fortaleciendo lo público, no es que vaya contra lo privado. Yo creo que es muy importante el mensaje para mucha gente. Dice, bueno, pero entonces, ¿que esto es estatismo? No, no. La condición de rectoría del Estado es que lo público pueda justamente jugar el rol inclusivo, donde lo privado puede participar, pero desde la rectoría que el Estado y lo público tiene, ¿no? Puesto que, digo, creo que cualquiera de los tres estamos muy convencidos que es la sociedad la que crea el Estado y también crea el mercado, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esta sociedad, ¿qué tipo de Estado quiere, no? Un Estado que segregue, un Estado que fragmente, que siga profundizando esa dualidad entre Avenida Italia Norte y Sur, o pueda generar los puentes que se generaron históricamente, donde los distintos se sentaban en los mismos bancos, de alguna manera, ¿no? Esto no implica incluir la educación comunitaria o privada que pueda existir, pero desde un lugar donde es el Estado el que tiene la rectoría. Aquellos que estamos pidiendo que se deroguen los 135 artículos de la LUC, no estamos diciendo que lo privado no puede aportar, lo que estamos diciendo es que tiene que aportar fortaleciendo la capacidad de lo público, y no es la inversa, que lo público fortalezca lo privado, terminando de disociar la capacidad de esa universalidad de acceso educativo, digamos, ¿no? Traigo este tema porque le estamos hablando a gente que está dudando, ¿no? Que está pensando y dice, bueno, pues estos están tan convencidos de su visión, y entonces, bueno, no. Acá y hay otra cosa, Nelson, discúlpame. Son temas tan importantes que nos afectan de una manera tan trascendente a toda la familia, a toda la comunidad, que de alguna manera tienen que generarse amplios consensos para que devengan, digamos, políticas públicas que trasciendan a los diferentes gobiernos. Tenemos que tener la capacidad de... hablo de educación, pero también podría decirlo de seguridad pública y otros grandes temas, que no podés poner la mitad del país en contra de la otra mitad para llevarlos adelante, y que dentro de 3 años cambiemos todo y dentro de 8 años se vuelva a cambiar. Porque una sociedad que de alguna manera se prepara para el futuro tiene que ser capaz de generar políticas públicas sustentables, duraderas, y que, como te decía, trasciendan los diferentes gobiernos, ¿no? Perfecto. Ahora, para cerrar entonces el bloque de educación, Elia, yo te pido, ¿por qué derogar los 135 artículos donde están los de educación es una forma de apelar a la universalidad inclusiva de todos, de la igualdad, y no es esto de provocar una brecha o un quiebre de unos contra otros, sino que justamente derogar estos artículos lo que va a hacer es estar en un espacio común donde lo educativo, la educación, juega ese rol histórico en Uruguay y debe seguirlo jugando.
Digo, si querés plantear algo de esto, sí, ¿no? Quiero plantearlo vinculado a cómo iniciamos nuestro intercambio, y donde hablábamos de democracia y donde hablábamos de ser republicano. Y decir, ¿por qué derogar estos 135 artículos? ¿Qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos democráticos de un país? Es lo que en principio habilitó el país con sus 800.000 firmas, que fue la posibilidad de discutir, primero que nada conocer, disculpen, lo que no se conocía en profundidad, discutirla, y ahora, votando la papeleta así, rosada, para derogar estos artículos, lo que vamos a hacer es esto que dice Gerardo, la búsqueda de los grandes consensos en temas que tal vez los 135 artículos, hay algunos o que no conocemos en profundidad su contenido, o que de pronto estamos de acuerdo, porque no necesariamente todos los ciudadanos estamos en contra de del 28% de esa mega ley de casi 500 artículos, 476, es el 28% que una parte muy importante de la ciudadanía uruguaya entendió que era necesario rediscutir, debatir con tiempos suficientes para lograr esto que dice Gerardo, que es un gran consenso nacional. Es por eso que así tengamos algunos de estos artículos, de estos 135 artículos, donde no estemos de acuerdo, la ciudadanía uruguaya debería posibilitar ese debate democrático, esa democracia que nos permite no solamente sufragar una vez cuando somos convocados, sino participar directamente en estas tomas de decisiones. Solamente ese sería un argumento ya a nuestro criterio muy importante para cada uruguaya y cada uruguayo, esté en el Uruguay o no esté. Muy bien, entonces, bueno, damos en principio, porque hay que seguir hablando de estos temas, vamos a pasar ahora a un bloque de tratar de hablar sobre la importancia del tema energético, de la implicancia que tiene con la luz.